de conexión. Acá ya estábamos disponibles desde hace tiempito, pero pues la tecnología a veces le juega malas pasadas a uno, ¿no? Entonces, que Dios, permítame un momento. Pero bueno, lo importante es... Permítame un momento porque mientras que estaba esperando la clase, estaba hablando con mi esposa. Ya le respondo y comenzamos. Listo. Bueno. Listo. Bueno, iniciemos. Señor, ayúdanos con el tiempo. Dios mío. Bueno, rápidamente en una frase, dígame usted lo más bonito que le ha pasado esta última semana. En una frase. Ángela, en una frase, rápido. En una frase, Dios pelea por mí. Eso, muy bien, Marcela. Uy, pastor, yo paso, ya te digo. Ay, no, esas son respuestas de una adolescente. Yo no, yo paso, nada. No. Bueno, no, me maravilla de Dios. A ver, esta semana, no, la revelación de la palabra, he tenido revelaciones y doy gracias a Dios por eso. Excelente, muy bien, muy bien. Pastor Luis Ferney. Adoración extrema, pastor. Adoración Ador extrema. sí. He estado escuchando unas alabanzas de citas bíblicas cantadas, Yes. salmos cantados, pero son hermosos. Y me he deleitado en esas alabanzas todos los días, todo el día. Ay, qué lindo. Así se llama el grupo de alabanza, la banda musical que tiene el apóstol David Borges. Alabanza extrema. Muy bien, muy bien. Y Pastor Guillermo, cuéntenos en una frase. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches para todos. Qué pena, me acabé de conectar, que estaba ocupadito. ¿Qué es la pregunta, mi pastor? Nada, simplemente en una frase dinos qué ha sido lo más bonito de esta última semana en tu vida. En una frase. Una sola frase. El amor de papá. Wow, qué lindo, qué lindo. Bueno, ay, yo sí, como yo soy el profesor, entonces no le digo una frase. Bonito, estoy teniendo unas conexiones divinas muy lindas. Dios abriendo puertas, Dios bendiciéndonos y yo creo que una de las conexiones más bonitas ha sido con un pastor en Suacha, tiene una fundación para personas que estén en situaciones de drogadicción y eso. Y qué bendición, la verdad, qué bendición ha sido conocer a este varón de Dios, entonces estoy muy feliz por eso. Eso me tiene feliz, está empezando a asistir a la iglesia con su hijo, lleva algunos muchachos ya rehabilitados, los está llevando a culto y dice que está muy feliz con nosotros y queremos seguirlo apoyando, entonces estamos felices. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu entrega por nosotros en la cruz, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí. Señor, para nosotros es un privilegio poder aprender y también desaprender. Señor, ayúdanos a tener un corazón de discípulo siempre, empezando por mí. Ayúdame a ser un maestro que siempre tenga un corazón de discípulo, que siempre tenga un corazón de aprendiz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a dar unas generalidades del libro de Romanos que les había prometido la semana pasada y pues con la charla tan buena que tuvimos pues no se pudo. Y después en la otra parte de la clase, Dios ayúdanos con el tiempo, vamos a tener un tiempo de charla nuevamente porque yo insisto, cuando se dejan trabajos en mis clases es para un aprendizaje personal, no para una calificación y yo quiero ver que usted qué ha aprendido, qué le ha quedado de su estudio personal de Romanos y qué preguntas también pudieron haber surgido de,
pues del estudio personal que usted hizo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy bien, entonces entremos en generalidades, otras generalidades de las muchas que hemos hablado del libro de Romanos. Quiero hacer como un paneo, no sé si llamarlo mapa conceptual, no sé, bueno, un mapeo, una organización de cómo está distribuido por subtemas, porque sabemos que hay un tema principal y demás en cada carta, pero mirar esos subtemas que también son muy importantes, o sea, no podemos descartar nada. El hecho de que haya, cada libro de la Biblia tiene un tema relevante y primordial, principal, pero pues de ahí se desprenden muchísimos que, insisto, siguen siendo muy importantes. ¿Listo? Entonces quiero hablar acerca de eso, dar como un paneo general, disculparme con ustedes el día sábado, perdón, el día martes todavía estoy saliendo de, de una maluquera que me dio, pero horrible, no podía ni hablar. Eh, entonces disculparme con ustedes, pues yo traté de avisar lo más temprano posible, me mandé a inyectar y todo, y antes peor. Entonces he pasado como 2 noches muy, muy difíciles, pero aquí estamos otra vez al frente del cañón, pues bueno. Muy bien, quiero hablar entonces de rápidamente estos subtemas. Ya vimos, ¿no? A quien Pablo le escribe esta carta, sus receptores primarios, entonces ya de ahí para arriba podemos entender muchísimas cosas de las cuales él escribe. Me parece lindo que estoy enseñando Romanos acá y en el otro seminario, y al mismo tiempo en la iglesia, en la iglesia que nosotros pastoreamos con mi esposa. Me disculpan si hablo un poco raro, que tengo llagas por dentro en la boca. Entonces a veces se me siento como que estuviera hablando como gangoso. Y estamos estudiando también el libro de Romanos. Nosotros hacemos un estudio diario de la palabra de Dios todos los días a las 4 de la mañana, de 4 a 5:30 aproximadamente. Y esta mañana Dios me habló de una manera tan impresionante, pero tan impresionante en el capítulo 9. Pero de verdad que el Señor utilizó una niña, una de nuestras adoradoras. Ella tiene 19, 20 años, creo que acaba de cumplir, y esta niña habló de un tema y de ahí se desprendió una charla impresionante, y yo no hacía sino llorar en este tiempo tan bonito con Dios esta mañana. Entonces es como que estoy muy impregnado de Romanos, ¿listo? Es una carta impresionante. Bueno, tenemos que ver que para que podamos tener como ese mapeo, ¿no? Y ese paneo general de la carta, y vaya notando esto, el primer subtema que podríamos encontrar desde el versículo 1 relevante, ¿no? Porque habla de muchas cosas, pero ese subtema relevante desde el versículo 1 hasta el 2:29 podría ser la justicia e injusticia. Entonces permítame, abro la Biblia acá en el computador. Ya, Uno puede ver ese tema importantísimo, pero súper importante. Romanos, listo. Ay, Dios. Y ustedes que ya hicieron su trabajo, hicieron su estudio personal, pues pueden... Permítanme un momento, por favor. Arquímedes. Leyó la mente. Gloria a Dios. Acá el hermano Arquímedes, que es una bendición, Dios mío, tener un siervo de Dios en una iglesia como él es un regalo del cielo. Bueno, entonces estamos hablando acerca del juicio y de la justicia divina, ¿no? En esos primeros 2 capítulos. Muy interesante este tema,
pareciera ser que Pablo quisiera darle mucha relevancia en los dos primeros capítulos y pareciera ser que este fuera el tema principal, pero no. Pero sí es muy importante la relevancia que Pablo le da a la justicia y a la injusticia. Entonces, a mí me gustaría escuchar a alguien acerca de esto. ¿Qué fue lo más importante que a usted le quedó de estos dos primeros capítulos hablando de este subtema, justicia e injusticia? Por favor, alguien que quiera participar. ¿Nadie? Bueno, eso es solo un... No sé por qué no quieren participar hoy. El enfermo soy yo. Eh, ya hemos dado en la primera clase, en la primer estudio que hicimos de Romanos, hablamos mucho de esto, pero yo quisiera detenerme acá en un versículo. Estamos con la Nueva Traducción Viviente y para mí me parece muy fuerte lo que Pablo enseña, recordando que esto está súper eh, súper enfocado a los judíos, ¿no? Y el primer versículo del capítulo 4 dice, tal vez, estoy leyendo la NTV, listo, la Nueva Traducción Viviente, dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y tú no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, a mí quiero quedarme ahí nomás en cuanto a este tema, porque definitivamente Dios es un Dios justo. Lo decíamos, Dios no es un Dios malo, sino es un Dios justo, que es lo que muchas personas pelean. Muchas personas arremeten en contra del cristianismo. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite esto y esto y esto? ¿Y por qué los niños en África aguantan hambre? ¿Y por qué en La Guajira no tienen que tomar? ¿Y por qué hay gente aguantando y teniendo esto y lo otro? No, no es eso. Pablo arremete de manera frontal a estas personas que están juzgando a otros, ¿sí? Y ellos cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Entonces Pablo dice, ustedes no tienen ustedes no tienen ningún, ¿cómo se dice? No tienen ninguna, bueno, no tienen el derecho, pues, de ser jueces de otros pecadores cuando ustedes hacen exactamente lo mismo. Y habla mucho acerca de esa justicia divina y de que Dios es el único juez verdadero. En el capítulo 1 habla acerca de la justicia de los hombres y en el capítulo 2 ya habla acerca de la justicia y los juicios de Dios. Y debemos entender que como Dios es bueno y es amoroso, también es fuego consumidor. Y eso es lo que Pablo da a entender a los romanos. Tengan mucho cuidado con ser personas juzgonas, con ser personas que arremeten en contra de sus demás hermanos cuando ustedes también están en la misma condición. Entonces, básicamente de eso habla. Ya en el capítulo 3 hasta el capítulo 5, 3, 4 y 5, habla del subtema de la culpabilidad. De la culpabilidad. Entonces, capítulo 3 habla acerca de que somos justificados por la fe. Recuerdan eso, ¿no? Entonces, estos son cosas que ya hemos hablado, algunas, pero recuerden que estoy haciendo tratando de darle un orden al libro, ¿sí? Para que tengamos como
como que le pongamos título a cada cosa y entendamos mejor. Entonces, en el capítulo 3 y capítulo 4 habla de la justificación por la fe. Y entonces recordábamos que los judíos, que no, que es que yo soy judío, entonces como yo soy judío, entonces yo soy mejor que los otros, y entonces como yo soy judío, entonces, no sé, hablaba acerca de la circuncisión y temas de ritualismos religiosos judíos y demás, y entonces Pablo tiene que decirles, ustedes poseen un gran problema, es que no han entendido que la justificación que ustedes han adquirido es por la fe en Cristo, no por las obras religiosas. De eso también hemos hablado. Eh, me llama la atención este juego de palabras entre justicia de hombres, juicio de Dios, justificación por la fe. Entonces todo tiene que ver con justicia. Ahora, si usted estuviera en un tribunal y estuviera frente a un juez y usted fuera una persona culpable de X delito, usted debe entender varias cosas. Está el juez justo y por más que usted pida perdón, si él es justo, él va a darle un castigo, porque de eso se trata la justicia. No, yo ya pedí perdón, entonces me salvé. No, hay unas consecuencias. Entonces, qué bueno que gracias a Jesucristo, y eso lo vemos más adelante en el capítulo 7, 8, es que nosotros podemos ser liberados de toda esa condenación. De hecho, que hay un versículo maravilloso que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hemos sido liberados de esa condenación, liberados de ese juicio, liberados de estar ante ese tribunal. Y la iglesia de Roma necesitaba entender eso. Porque cuando una iglesia, escúchenme esto, cuando una iglesia no entiende la justificación por la fe, va a tratar de cubrir, ocultar o ser perdonado de su pecado utilizando cualquier estrategia humana. Entonces, yo soy santo porque me he visto de tal manera, por ejemplo. Yo soy santo porque hablo de tal manera, utilizo ciertos ademanes y palabras muy evangélicas. Entonces, utilizo ciertos ritualismos y ciertas palabras y ciertas vestimentas y el culto tiene que ser de cierta manera para que yo pueda ser aceptado por Dios, para que pueda tener, y nada más lejos de la realidad. De hecho, que esa fue la charla que tuvimos esta mañana con la gente de la iglesia en la oración, que nosotros no tenemos que hacer nada para que nos acepte alguien que ya nos aceptó, ¿sí? O sea, ya hemos sido aceptados por el amado, ya hemos sido justificados, ya hemos sido sanados, salvados, lavados, cambiados. Ya tenemos la salvación ganada y es que cuidarla, obviamente, pero no tenemos que hacer nada más para que Él nos ame más. Entonces, esos ritualismos y todas esas cosas son bien, bien complicadas. Entonces, ya en el capítulo 5 no se habla acerca de la justificación por la fe, sino habla acerca de la justificación por medio de la misericordia que Dios tuvo de nosotros, o por medio de la misericordia que Pablo le está enseñando a los romanos que Dios tuvo con ellos. Entonces, la palabra misericordia es clave acá. Importante es esto, que entendamos. Permítame, quito el sonido de mi celular para no tener distracciones. Turururu. Y ahora no sé cómo es. Ya. Entonces, si eso pasa cuando uno estrena celular, se le pierden uno los botones. Entonces, qué importante que usted y yo entendamos que Pablo le da una relevancia muy grande, capítulo 3, 4 y 5, a la justificación que Dios nos da. Entonces, nos aclara o le aclara a la iglesia de Roma que la justificación tiene que ser por la fe, y 2, le aclara que la misericordia de Dios es la que no hace justo al ser humano.
O sea, el hombre no puede en sus fuerzas jamás alcanzar a ser justo delante de Dios. Siempre seremos culpables, siempre. Siempre el ser humano será culpable delante de Dios. Pero la misericordia que Dios tuvo con la humanidad nos justifica a través de su Hijo. ¿Listo? Muy bien, capítulo 6, 7 y 8, estos tres capítulos, hablan acerca de la redención. ¿Listo? Redención. Entonces, mire cómo Pablo empieza, yo no sé si usted se está dando cuenta cómo Pablo organiza su temática. El tipo es muy inteligente. Se nota que es un gran maestro. Porque lo que hace Pablo es, primera etapa, va como por etapas. Primera etapa, justicia e injusticia. Segunda etapa, habla acerca de la culpabilidad. Tercera etapa, habla ya acerca de la redención. Entonces, para nosotros llegar a entender cómo podemos ser redimidos por Dios, pues tenemos que entender primero que somos pecadores y que hay un juez que nos va a juzgar y que hay un sentimiento de culpa en todos los seres humanos, etcétera. Bueno. Dale. Y eso es muy importante entenderlo. Qué pena estar respondiéndole a mi esposa que viene a recogerme porque no me estoy sintiendo muy bien. Entonces, capítulos 6, 7 y 8 habla acerca ya puntualmente de la redención. Capítulo 6 habla acerca de esa redención, acerca de por la muerte de Jesucristo. O sea, Él muere para que nosotros no tengamos que morir. Capítulo 7 habla puntualmente acerca de la ley, se enfoca puntualmente en la ley y hay una pregunta, de hecho que el libro de Romanos está lleno de preguntas, muchas de ellas retóricas. Si alguien sabe qué quiere decir retórico o retórica, sería bueno que me lo dijera, que no lo dijera a todos y usted me ayudará a ser maestro hoy. Y muchas de esas preguntas en el libro de Romanos son retóricas. Y una de ellas es, ¿la ley es pecado? Entonces en el capítulo 7 se explaya el apóstol Pablo a hablar acerca de este tema de la ley, etcétera, etcétera. Oiga, ustedes no quieren participar hoy, ¿qué pasó? Ayúdenme, charlemos, no sean así conmigo. Y en el capítulo 8, digamos que se está hablando de un tema y es acerca de que no hay ninguna condenación. ¿Listo? Y uno de los versículos más famosos que tenemos ahí en el capítulo 8 es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo en la primera clase les hablé acerca de como de los versículos más relevantes que podemos encontrar en el libro de Romanos. Entonces, importante esto. Entonces, en justicia e injusticia, ese subtema, vamos a tener dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Y cada uno de esos capítulos tiene otros subtemas, como que se va explayando, ¿no? Entonces, capítulo 1, justicia de los hombres, capítulo 2, juicios de Dios. En el subtema culpabilidad, capítulo 3, justificados por la fe, y capítulo 4 también. Y en el capítulo 5, justificados por la misericordia. ¿Listo? Ahora, llegamos al subtema de la redención. Capítulo 6, por la muerte hemos sido redimidos. Capítulo 7, habla acerca de la ley. Y hay una pregunta muy fuerte ahí acerca de si, gracias hermano Arquímedes, acerca de si la ley es o no es pecado y se explaya el apóstol Pablo hablando del tema. Capítulo 8, no hay condenación, no existe condenación. Si hemos sido redimidos no podemos ser condenados. Como les decía al principio, hablando de justicia e injusticia, el ser humano cuando ya es redimido por Dios y por la sangre de Cristo, no, escúchenme bien, no puede volver a entrar en condenación. O sea, el enemigo puede venir con culpa, puede venir con estrategias, puede venir querer hacernos querer volver atrás. De hecho, muchas de las personas que vuelven atrás en la iglesia cristiana es por eso, por culpa, porque no han entendido que han sido justificados y redimidos. Gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, gente que le ha entregado su vida a Jesús, gente que realmente es de Dios,
vuelven atrás porque cometen un pecado, pecan y dicen, "Ps, ese pecado fue tan grande que ya Dios no me va a perdonar. Entonces yo ya soy bautizado. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Es que pastor, yo ya me bauticé y después de bautizarme volví, pequé, volví, metí la pata, que no sé qué, entonces yo no vuelvo a la iglesia por eso. Y yo les digo, no sean cabezones. Es cuando más hay que ir a la iglesia. Es cuando más hay que buscar a Dios y buscar esa sanidad. Es cuando más hay que hacerlo, pero el enemigo es experto en meter culpa. Entonces, y muy importante entender el tema de la condenación, de que no hay condenación para los romanos, para la iglesia, de que los judíos que estaban en la iglesia querían hacer sentir culpables y condenados a los gentiles que estaban en la iglesia cristiana en Roma. Pero Pablo les dice, eso está lejos, supremamente lejos de la realidad. Y otro subtema, capítulo 9, 10 y 11. Y ya habla acerca, y empieza Pablo a hablar acerca de ejemplos de el pueblo israelita, de la ley mosaica, en estos 3 capítulos. Entonces, en el capítulo 9, espero esté tomando nota, habla acerca de los israelitas y la adopción, como ese contraste que Pablo hace ahí fuerte. Capítulo 10 puntualmente habla acerca de la ley de Moisés, no para destruirla y contrarrestarla, sino para enseñar que la ley, aunque ya no estamos regidos bajo la ley, conocer la ley es importante. Y el capítulo 11 habla acerca puntualmente del pueblo de Israel. Entonces, póngale cuidado. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 hemos encontrado 4 subtemas importantes: justicia e injusticia, culpabilidad, redención e Israel. Y cada capítulo tiene como su tema, ¿no? Importante también. Pero estos 11 primeros capítulos tienen un gran tema, y es el tema de la salvación. O sea, cuando Pablo habla de justicia e injusticia, de culpabilidad, de la redención y de todo el ejemplo de Israel, finalmente está hablando de la salvación que es por gracia. ¿Listo? Ahora, entramos al capítulo 12 hasta el 15 y vamos a encontrar otro subtema. Espero me esté haciendo entender. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Y participen, por favor. Capítulo 12, 13, 14 y 15, del 12 al 15, habla acerca de ese amor sin fingimiento, sin hipocresía. Capítulo 12 y 13, hay que renovar el entendimiento. ¿Listo? En esos 2 capítulos se Pastor, habla... no se te escucha. Ay, ¿cómo así? ¿Y desde hace cuánto no se escucha? Por favor, ayúdenme, ¿me están escuchando? Porque llevo media hora hablando. ¿Me oyen? Marcela, ¿me escuchas? Luis Ferney, Estela. Arquímedes, ¿me puedes ayudar escribiendo ahí en el grupo? Porque imagínate, llevo media hora hablando y no me han dicho nada. Mm, Sonido, sonido, sonido. Sí, sonido. Sonido, sonido. Mm.
Sonido, sonido, sonido. Yo les estoy escribiendo en el grupo Arquímedes, pero no me contestan tampoco si hay sonido o no. No sé qué hacer. Hoy fue el día. Sí, sonido, 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 sonido. Confirmen allá al otro lado del micrófono, por favor, si me están escuchando. Parece que no, Arquímedes, porque nadie responde. De razón no me contestaban las preguntas. No, está diciendo la pastora Estela que nada, no se escucha nada. Arquímedes, Dios mío, ya son las 8. No se pudo hacer esta clase tampoco, Padre de la Gloria. No me responden para saber dónde quedaron, porque si lleva una hora hablando solo. Hola, hola. No, Arquímedes, grave. Dios mío. No hay tiempo. Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido, sonido.
Necesito saber si me oyen, por favor, alguien que... Sí, señor. Dale, ayúdame dónde quedaron porque sentí que estaba hablando solo todos los 40 minutos. Entonces no sé si recibieron la información. Ah, ok, entonces sí avanzamos. A ver. Necesito saber, ¿me están escuchando? Por favor, Ángela. Bueno, solo se conectó Ángela. Sí, señor, sí te escucho. Listo. Entonces, para que quede claro lo que estoy hablando hoy, entonces, entendamos que Pablo organiza su carta de una manera sistemática, muy organizado todo el tema que hace Pablo. Entonces, los dos primeros capítulos habla acerca de la justicia y la injusticia. El primer capítulo, justicia de los hombres. Segundo capítulo, justicia de Dios. Punto. Estoy resumiendo. Capítulo 3, 4 y 5 habla acerca de la culpabilidad, lógicamente, del hombre. Capítulo 3 y 4 habla de la justificación por la fe. Capítulo 5, justificación por misericordia. Seguimos. Capítulos 6, 7 y 8 habla acerca del tema de la redención. Capítulo 6, acerca de la muerte. Capítulo 7, la pregunta de si la ley es pecado. Capítulo 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estoy haciendo simplemente un resumen rápido. Capítulo 9, 10 y 11. Por favor, si se va, me avisan, si se va el audio, avisen pronto para saber dónde quedamos, que hay como mucho problema hoy. Capítulo 9, 10 y 11. Entonces ya habla acerca de todo el ejemplo de Israel y etcétera. Entonces capítulo 9 habla acerca de los israelitas y la adopción. Capítulo 10 de la ley de Moisés, la ley mosaica. Y capítulo 11 puntualmente del pueblo de Israel. Hasta el capítulo 11, desde el capítulo 1 al capítulo 11, usted ve unos subtemas chiquitos en cada capítulo, unos subtemas un poco más grandes, y hay un tema que abarca todos esos 11 capítulos, que es el tema de la salvación. ¿Listo? Entonces Pablo esquematiza todo de una manera muy organizada. Muy bien. Ahora, vamos al capítulo 12, 13, 14 y 15, del 12 al 15. Y el subtema que hay en esos capítulos que reúne esos capítulos, esos 1, 2, 3, 4 capítulos, es el amor sin fingimientos o sin hipocresías. Entonces, capítulo 12 y 13, Pablo habla acerca de la renovación del entendimiento. Capítulo 14 habla acerca de no nos juzguemos entre nosotros. Nuevamente el tema del juicio, pero ya desde otra óptica. Y capítulo 15 habla acerca de recibirnos unos a otros. ¿Listo? Y el último capítulo es el capítulo 16, que habla acerca de los saludos y la despedida y demás que Pablo está acostumbrado a hacer en sus cartas. Desde el 12 hasta el 16 podríamos, si del 1 al 11 tenemos un tema primordial que es la salvación y reúne todos esos subtemas, del 12 al 16 hay otro tema principal que son los deberes cristianos. Entonces mire cómo Pablo como que no empieza a hablar de una cosa y después habla de otra y después se devuelve. No, el hombre es muy organizado en lo que él quiere explicar y en su exposición por medio de esta carta. Yo pregunto, ¿está todo entendido hasta este momento? ¿Quedamos bien ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, solo voy a citar unos ejemplos. Permítame. Pero mis notas, voy a citar unos ejemplos de algunas preguntas. ¿Alguien ya sabe qué significa la palabra retórica?
¿Qué es una pregunta retórica? O si no, pregúntele al profeta Google y vamos a aprender qué es la retórica. Pastor, yo leí que dice, en la Biblia la retórica se refiere al arte de usar el lenguaje para persuadir, enseñar y transmitir ideas profundas de manera efectiva, empleando figuras retóricas como metáforas y preguntas retóricas para lograr un impacto en el lector u oyente. Listo. El apóstol Pablo, ¿Y qué ok, es una pregunta retórica? una pregunta retórica. No, Es que sí. Pablo la usa mucho, mucho. ¿Qué sería una pregunta retórica? Alguien que me ayude. Bueno, básicamente una pregunta retórica es la que tiene respuesta en sí misma. No está buscando el que hace la pregunta una respuesta, sino que ya da por hecho que la gente sabe lo que le está preguntando y no está esperando, como decir, ¿cuánto es 2 por 2? Pues entonces la gente se pone a hacer la multiplicación para llegar a la respuesta. Entonces 2 por 2 es 4. No, Pablo lo que está haciendo acá por medio de las preguntas retóricas es como ser incisivo, como decirles, hey, pero ¿ustedes roban? Por ejemplo, ¿ustedes cometen sacrilegio? ¿Ustedes hurtan? ¿Ustedes adulteran? Etcétera. O sea, como que no está esperando la respuesta, simplemente los está confrontando con esas preguntas. Son preguntas que ya sabe la respuesta. Por ejemplo, voy a citar algunas, son muchas, pero para que usted entienda que este tipo de escrito que hace Pablo, pues ahí son muchísimas, tal vez unas 80, 70 preguntas de este estilo, o preguntas muy importantes que hace Pablo, y la mayoría son retóricas. Entonces, por ejemplo, una pregunta retórica. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, la respuesta ya estaba. Pues es obvio que no va a escapar del juicio de Dios, ¿sí? Es una pregunta confrontativa. Es una pregunta para que la gente reflexione en lo que está haciendo mal. Me estoy haciendo entender. Este tipo de herramientas utilizaba Pablo para la confrontación, confrontar a la gente. Por ejemplo, el capítulo 2, 21. Capítulo 2, versículo 21. Dice, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, como que, pues sí, se están enseñando a ellos mismos. O sea, Pablo lo que le estás diciendo es eso está mal. Están equivocados. Otro ejemplo, capítulo 3, verso 1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pues la respuesta está ahí, de nada, no sirve de nada. ¿Sí? O sea, insisto, lo que Pablo, por medio de estas preguntas, busca es que las personas se confronten y reflexionen en su mal proceder. ¿Ok? Otros ejemplos. Esta no es retórica. Esta. Capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? O sea, les dicen, ¿no sabéis eso? Ellos sabían. Ellos sabían que si se sometían nuevamente a la esclavitud anterior al pecado, pues iban a resultar en la muerte espiritual. O sea, eran preguntas que ellos sabían por lógica la respuesta. ¿Sí? Y otro ejemplo, el último.
capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Una persona que ha sido escogida por Dios, nadie lo puede acusar. Verso 34 del mismo capítulo. ¿Quién es el que los condenará? Nadie. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Verso 35 también, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nadie, absolutamente nadie nos puede separar del amor de Cristo. Insisto, no, escúchenme bien, no son preguntas en las cuales Pablo estaba esperando, ay, sí, contéstenme, a ver, como que armemos una conversación acá. No. Sino que es importante entender esto. Es importante que ustedes entiendan que toda esta serie de preguntas tienen una razón de ser. La razón era confrontarlos, confrontar a las personas, confrontar al pueblo que estaba en la iglesia de Cristo, en la iglesia pues la iglesia cristiana en Roma. Muy bien, pero yo quiero pasar si usted hizo el estudio, si usted leyó bien Romanos y hizo su estudio, se dio cuenta de esa cantidad de preguntas que Pablo hace, más o menos unas 80, de la mayoría son retóricas. Pero quiero pasar a un tema bien relevante en la noche de hoy. Y pero primero quiero que me respondan si este tema ya lo vimos, porque ahí sí estoy, la verdad no me acuerdo. El carácter de Dios en Romanos, ¿lo tenemos? ¿Ya lo vimos? Creo que no. Y es súper importante. Alguien que me responda, por favor. ¿Aló? No, no recuerdo haberlo visto. Listo. Creo que no, pastor. Bueno, claro, o sea que como yo he fallado en algunas clases, pero hasta donde yo sé, Listo. de ese tema no hablamos. Listo. Entonces este es súper importante este tema, porque al ser una carta teológica, o más bien con una profundidad teológica, porque toda la Biblia es teológica, pero con una profundidad tan teológica. ¿Qué es la teología? Insisto, el poder o el tratar más bien de entender y conocer a Dios a través de una ciencia. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el carácter de Dios en Romanos. Carácter de Dios en Romanos. Vamos a ver por lo menos 18 puntos. Váyalos anotando, por favor, con versículo ahí en mano. Acerca de cómo Pablo demuestra cómo es el carácter de Dios en la carta a los romanos. Número 1, capítulo 5, no, vamos a hacerlo en orden, porque acá yo no tengo, no, hagámoslo así no me embolato. Capítulo 5, versículo 2, hablando del carácter de Dios en la carta, Dios es accesible. ¿Listo? Entonces, lo que Pablo busca enseñarle en este versículo a Roma, a la iglesia en Roma, es que Dios es accesible, la gente puede acceder a Dios. Capítulo 1, versículo 20, Dios es eterno. Ahorita vamos de pronto a tocar algunos, por tiempo 18 sería muy difícil. Entonces, 1:20, Dios es eterno. 3:25, capítulo 3, verso 25. Dios perdona. Todo esto es, si usted quiere conocer el carácter de Dios, léase Romanos. Capítulo 3, versículo 23 y también en el 6:4. 3:23 y 6:4. Dios es glorioso. Capítulo 2, verso 4. Dios es bueno. Entonces llevamos 5 características del carácter de Dios. Capítulo 1, 23.
Dios es incorruptible. Esa me gusta mucho. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 3, verso 4 y verso 26. Ojo, capítulo 2, verso 11, 3, 4 y verso 26 también. Dios es justo. Entonces, en esos 3 versículos dice que Dios es justo. Capítulo 2, verso 4 y 5. Capítulo 2, verso 4 y 5. Capítulo 3, verso 25. Y capítulo 9, verso 22. Si voy rápido me dicen y desaceleramos. Dios es paciente. Otra característica de Dios es la octava. Dios es paciente. Vamos a la otra. Capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8, verso 39. Capítulo 9, del 11 al 13. Dios es amoroso. Décima característica. Capítulo 9, versículo 15 y versículo 18. Dios es misericordioso. Capítulo 1, 16. Capítulo 1, 20. Capítulo 9, 21 y 22. Dios es poderoso. Capítulo 1. ¿Voy bien? ¿No voy muy rápido? Capítulo 1, verso 1 y 2. Capítulo 4, verso 13, 16 y 20. Capítulo 9, verso 4 y 8. Y capítulo 15, verso 8. Dios cumple sus promesas. Capítulo 8, 28. Capítulo 8, verso 28. Y capítulo 11, 33. Dios provee. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 10. Dios es reconciliador. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 3, versículo 25 y 26. Dios es recto y justo. Vamos en la 16. Estoy tratando de ir rápido para ahorita entrar en una materia más, un tema más importante. No más importante, sino que quiero que profundicemos. Capítulo 11, verso 33. Dios es inescrutable. Alguien que busque qué significa inescrutable. Rápidamente, alguien que busque qué significa esa palabra inescrutable. Capítulo 11, 33. Capítulo 11, 33 también y capítulo 16, 27. Dios es sabio. Y el último, la última característica que podemos encontrar en Romanos es capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 5, capítulo 2, verso 6, capítulo 2, verso 8, capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 6, capítulo 5, verso 9, capítulo 9, verso 18, capítulo 9, verso 20 y capítulo 9, verso 22. Dios se aira. Para los que dicen que Dios es solo abracitos y besitos, no. Dios también se aira. Muy bien. ¿Alguien encontró qué quiere decir la palabra inescrutable? ¿Sí me oyen? Amén, pastor. Listo. ¿Qué quiere decir la palabra inescrutable? Dice, en la Biblia inescrutable se refiere a la incapacidad humana para comprender o averiguar completamente las profundidades de Dios, como sus caminos, juicios o magnitud de sus riquezas y sabiduría. Muy bien, el versículo es el 11:33, ¿no? 11:33. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 11, verso 33 dice. Espérame.
Yo tengo otra respuesta que está aquí en Google. Gracias, dale. Dice, describe lo que es imposible de comprender o averiguar completamente por la mente humana, refiriéndose a la grandeza de Dios, sus caminos, sus juicios y sus riquezas que son que son vastos e ilimitados. Mire, gracias, mi pastora Estela. No solamente el versículo 33, leamos los siguientes. Mire cómo dice en la Reina Valera. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces mire que aquí Pablo está, Pablo en el versículo 13 nos está diciendo, oiga, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en el 34 nos dice el por qué. ¿Por qué está hablando de este tema? Porque ¿quién puede entender la mente del Señor? Es una pregunta retórica. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Nadie, absolutamente nadie. ¿O quién fue el consejero de Dios? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Todas esas preguntas tienen la respuesta en sí mismas. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Mire, aquí cae por su propio peso la teología de la cuadrimensión, creo que así la están llamando. Es algo relativamente nuevo, es una herejía, creo que ya lo habíamos tocado acá. Cae por su propio peso, porque si la teoría o la herejía de la cuadrimensión fuera cierta, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo estarían, si hubiera un ente creador por encima de ellos, entonces ese ente creador podría entender la mente de Dios. O sea, estaría por encima del Dios judío cristiano, de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, ese ente creador podría comprender la mente del Señor y podría aconsejar al Señor y podría sería más grande que Dios. Entonces Dios dejaría de ser Dios. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y esto es muy importante porque usted y yo sabemos que por encima de nuestro Señor el Eterno no existe nadie. Entonces nadie puede entenderlo en su totalidad, ¿ok? Es algo que no se puede explicar. Yo, hablando de un tema parecido esta mañana con la iglesia, les decía que hace muchos años yo escuché a un predicador decir, eso me resonó tanto en la mente y me quedó mucho antes de ser pastor. Yo era apenas un muchacho en la iglesia y este predicador dijo, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que aceptarlo como es. Y a mí eso me quedó resonando y yo dije, ay, tiene razón, porque si yo soy digno de cuestionar a Dios, entonces yo soy más que Dios. El viernes pasado estuvimos en un evento muy especial con mi esposa, un momento con Dios muy bonito. Y estaba ministrando un profeta de acá de Bogotá, nombre de Dios muy impresionante. Y me llamaba la atención que él decía que él muchas veces se mete en la presencia de Dios y que él pelea con Dios. En el buen sentido, ¿no? O sea, no es un grosero ni nada de eso, pero le pregunta muchas cosas a Dios, le cuestiona muchas cosas a Dios. Y él dice, Dios no se pone bravo porque yo lo cuestione. La vaina es que yo siempre voy a terminar perdiendo las peleas con Dios. Y así es. O sea, ¿quién se atreve a decir que yo puedo llegar a entender en su totalidad a Dios? Eso es realmente imposible. Capítulo 1, verso 23.
capítulo 1, verso 23. Mire lo que dice. Este tema me gusta mucho, acerca del carácter de Dios. Desde el 21 leamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, una de las características que encontramos acá de las 18 es que Dios es incorruptible. Pastor Luis Ferney, ¿qué significa ser incorruptible? Incorruptible mi paz. ¿Qué significa ser incorruptible? Wow. Ay, Dios mío. Estoy con una gripa bien buena. Estamos en el espíritu, usted y yo. Bueno, yo en mis palabras, yo vi una persona incorruptible, tal vez es una persona que se esfuerza, yo diría, ¿no? En hacer cosas incorrectas, digamos en sí como pecar, que lucha por no hacer las cosas mal, ¿sí? Digo yo, no sé si estará bien. Ok. ¿Qué piensa Pastor Guillermo? ¿Qué significa ser incorruptible? Buenas noches, pues yo creo que una persona que es correcta, que no se deja comprar con nada y que es, ¿cómo le dijera yo? No se deja como comprar sus principios y que anda recto. Ok. Para entender lo que es ser incorruptible, deberíamos ir a su antítesis. ¿Qué es ser corrupto? Entonces le damos un significado rápido. Algo dañado, perverso o torcido, que se deja sobornar, pervertir o viciar. Entonces, ya con el significado de lo que es corrupto, es algo que se daña, que está pervertido, que está torcido o que se deja sobornar o viciar. De eso sabemos algo aquí en Colombia, ¿no? Con nuestros amados políticos, que tenemos que orar por ellos, a ver si se arrepienten. Pero Pablo dice que Dios es un ser incorruptible. Es decir, no se puede dañar la esencia de Dios. No se puede pervertir a Dios. Dios no se puede pervertir, no se puede torcer. Nadie puede sobornar, pervertir, viciar a Dios. Dios en su esencia y en su naturaleza es santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, nosotros los seres humanos somos seres corruptos por naturaleza. Tenemos la corrupción en la sangre, en nuestro DNA o ADN. La tenemos. Y me parece muy importante hablar de este tema porque miren lo que dice el capítulo 1 en los versículos que yo leí, ¿no? Dice que los seres humanos cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se puede corromper, la gloria de Dios no se puede dañar, destruir, corromper, en semejanza de hombre corruptible, de aves corruptibles, de cuadrúpedos corruptibles, de reptiles. No sé si me estoy haciendo entender. Mire al punto que llegó al ser humano y según Pablo dice, ¡hey! Esto es delicado. El ser humano está intentando llegar a una corromper a Dios. Están cambiando lo que es incorruptible por algo corrupto. Sigue sucediendo. Contextualicemos y voy a hablar solamente de una característica más del carácter de Dios y avanzamos con la siguiente parte de la clase. Pero escúchenme esto, sigue sucediendo.
cuando un pastor, entre comillas, o pastora, entre comillas, dice que es pastor de una iglesia siendo homosexual y teniendo su pareja homosexual. Eso es un intento por corromper la palabra de Dios, y si el ser humano está intentando corromper la palabra de Dios, quiere decir que quien inspiró la Biblia, entonces se equivocó o está sujeto a corrupción, y entonces Dios es corrupto. Estoy citando un ejemplo. Entonces, pastores, no son pastores, se hacen llamar pastores y dicen que tienen su pareja homosexual, son abiertamente homosexuales, y las iglesias, pues su feligresía, la mayoría son homosexuales. Aquí en Colombia ya hay. Son abiertamente homosexuales, o las pastoras o los pastores que llevan esa congregación. Yo no entiendo qué Biblia están predicando o de qué manera corrompieron la Biblia para poder enseñar este tipo de herejías. Y otras. Por eso me llama tanto la atención esta característica del carácter de Dios en Romanos. Él es incorrupto. O sea, Dios no es que se levantó, es como los dioses griegos, ¿no? Que un día se levantaron con la chispa afuera, y entonces se les dio por pecar, por cometer errores humanos. O cierto dios griego quiso bajar al planeta Tierra y tener relaciones sexuales con una mujer, con un ser humano, hembra, y dejarla embarazada. Y ahí nacieron los supuestos semidioses y demás. Es el intento del ser humano por corromper la divinidad. Es el intento durante siglos del ser humano por corromper lo incorruptible al que es incorruptible. Si Dios fuera corruptible en algo, se pudiera corromper en algo, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Porque Dios es perfecto en su esencia. Entonces me llama mucho la atención esta característica. Miremos otra rápidamente y con esa terminamos. Ya vimos inescrutable, ya vimos... y yo quiero... esta me gusta también. Dios se aira. 1:8, por ejemplo. Versículo 1, verso 8. Hasta para una prédica nos da esto, acerca de la ira de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. No, esto no es, perdón. 1:18, discúlpenme. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso a mí me parece muy poderoso. Me parece... Ya quiero leer otra versión, la traducción actual, y mire cómo lo dice, el verso 18. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Verso 2:5. Voy a leer apenas 3 versículos. Verso 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En la TLA dice: pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Leamos otro versículo, el 6 y el 8, y terminamos ahí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La TLA dice: porque Dios le dará a cada uno lo que se merece,
a los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y los que no hacen lo bueno, los castigará con su enojo. Mire, báileme ese trompo en una uña. Yo creo que muchos de nuestros púlpitos tienen que empezar a cambiar su mensaje. Porque es muy bonito hablar acerca del amor de Dios. Y escúcheme bien, cuando nosotros los predicadores evangelizamos, la mayoría de las veces evangelizamos de la siguiente manera: salimos con un cartel a la calle, ¿cierto? Con un corazón dibujado, o un muchacho con una venda en los ojos y con un cartel acá que dice abrazos gratis, con un cartel en un semáforo que dice que Dios te ama, Dios es amor, etcétera, ¿sí? Y diferentes estilos de evangelismo que se utilizan modernos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado y que sea mal. Lo que estoy diciendo es que si nos quedamos y le enseñamos a la gente solo esa parte de Dios, estamos cometiendo un serio error. Tal vez ese puede ser un gancho, como yo le digo a la iglesia, sea un gancho evangelístico donde la gente se sienta atraída a asistir a uno de nuestros cultos. Entonces damos abrazos gratis, damos, por ejemplo, ahorita queremos hacer unas campañas en el centro de Bogotá para ir a llevar comida, con el director de la fundación, con el cual les dije que estamos haciendo este enlace tan bonito y este trabajo tan lindo. Bueno, y está bien, yo no estoy diciendo que sea malo. De hecho, que nosotros reunimos una cantidad de mercado grandísimo y lo llevamos a la fundación. Está bien, les estamos demostrando el amor de Dios. Pero si nos quedamos con eso y no le enseñamos a la gente que Dios también se puede airar, la gente se va a llevar un evangelio mediocre. Entonces, el día que llegue un predicador o el día que el pastor cambie el mensaje y deje de hablar bonito solamente de abrazos y de amor y que Dios es amor y que porque de tal manera amó Dios al mundo, y no salimos de ese versículo y no salimos del capítulo 3 de Juan y no nos expandimos un poquito más y no le enseñamos a la gente que si no se alinean con Dios, tarde o temprano van a enfrentar la justicia divina, entonces la culpa también va a recaer sobre nosotros los predicadores. Espero me esté haciendo entender. Hay bastante tela que cortar en el libro de Romanos. Yo le nombré bastantes versículos acerca de la ira de Dios. Delicadísimo esto. Porque, insisto, es muy importante que entendamos que la ira de Dios es parte de su carácter. Que cuando hay un tsunami, un terremoto, que cuando hay una catástrofe natural, que cuando se levanta una guerra, nación contra nación, es parte de la ira de Dios. No es solamente la voluntad humana. Recuerde usted cuando Moisés quiso sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios con Faraón? ¿Recuerda usted qué hizo Dios con Faraón? ¿Algún predicador aquí que me diga eso? ¿Qué hizo Dios con Faraón? Le endureció su corazón ¿Para qué le endureció el corazón? para demostrar su poderío Para y también como para enseñarles de que por cuántos años estaba subyugado a su pueblo, él lo podía sacar en victoria. Dios endurece el corazón de Faraón, que se creía el dios más importante de Egipto, porque habían varios dioses, y por medio de las 10 plagas Dios ataca y contrarresta y destruye esas falsas deidades. Y el dios principal era Faraón, recuérdelo, por eso mata al primogénito, porque él iba a ser el próximo Faraón, es decir, el próximo dios entre comillas, Dios con D minúscula, de Egipto. Entonces Dios endurece el corazón de Faraón por un motivo. ¿Para qué? Para que al él estar endurecido de su corazón no hubiera un arrepentimiento
y Dios mostrara su gloria sobre Egipto, destruyéndolos, derramando su ira. Sodoma y Gomorra es una demostración de la ira de Dios. La conversación que tiene Abraham y Dios es maravillosa. Yo quiero tener esa amistad con Dios. O sea, ¿qué le dice Dios, Abraham a Dios? Le dice Dios, venga, negociemos. Si hay 50 justos, y Dios le dice, no, no voy a destruir si hay 50. Entonces Abraham se pone a hacer cuentas. No, 40, no, 30, no, baja y hasta que Dios le dice, sí, no hay. No hay. Entonces lo siento, voy a derramar mi ira sobre Sodoma y Gomorra. Este mundo, escúchenme esto, este mundo se está preparando para conocer la mayor manifestación de la ira de Dios que ha pasado en la historia. Espero que usted y yo no estemos ahí para verla. Eso espero. Que el Señor nos mantenga en su misericordia y nos agarremos de su mano poderosa. Este mundo, uno dice, pero es que yo no estoy diciendo que no lo hagamos, pero prediquemos para que no haya más homosexualismo, para que las leyes de los abortistas no lleguen, pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Estamos viviendo un tiempo de gracia donde todavía hay algunos gobernantes que están tratando de contrarrestar eso, y la iglesia, por medio de la oración y por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado, podemos como no contrarrestar, porque eso sigue avanzando, sino tratar de detenerlo un poquito más, de que toda esa corrupción, recuerde que el ser humano es corrupto, se expanda. Estamos hablando con mi esposa estos últimos días acerca del tema del colegio de mi hijo, de su colegiatura. Él está en grado 9, mi hijo menor. Está aquí con mi esposa, acaban de llegar. Me disculpan si me quejo, pero no me siento nada bien. Y estamos hablando del tema y diciendo, no, pues queremos cambiarlo como a un estilo de estudio más desescolarizado, porque estamos empezando a viajar mucho. Y él viaja con nosotros, él nos ayuda a adorar, él es un adorador, canta con nosotros, etcétera, es un servidor, iglesia donde vamos, él pone las sillas, barre, o sea, él ha aprendido. Entonces decimos, no queremos que esté tanto tiempo solo, porque por ejemplo ahorita vamos a viajar a La Guajira y son como 1 o 2 semanas que vamos a estar por fuera de la ciudad, y no queremos que esté solo. Entonces, pensando en eso, hablamos con la profeta Adriana Beltrán. Ella nos decía lo mismo, oiga, estoy que saco a mi hija del colegio y la quiero meter también así, a estudiar virtual. Y la razón es porque está en un colegio cristiano, escúcheme esto, en un colegio cristiano, donde el tema del LGTBI, Q+, y toda esa porquería ya entró, con principios supuestamente cristianos. O sea, por más que nosotros tratemos, intentemos, la corrupción y el pecado, así como la ciencia, según Daniel, la corrupción y el pecado va a aumentar tanto que nos va a tocar irnos a vivir al campo para no ver tanta cochinada y para que nuestros hijos se guarden un poquito los ojos. A veces apostamos con mi esposa, vamos por la calle, amor, ¿es un hombre o una mujer? Y ella dice, no, es un hombre. No, yo una mujer, no, es que ya uno ni sabe. Entonces, qué importante que entendamos que sí, la iglesia es un ente anticorrupción, pero esto es una bola de nieve que no se va a detener. Y en algún momento el mundo, por medio de toda esta perversidad, se está empujando a sí mismo para que la ira de Dios venga y acabe con todo. Dios es un Dios de ira, de eso poco se predica. Pero según el libro de Romanos, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos hablan acerca de la ira de Dios en un solo libro. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Es una de las características que más se repite.
Después sigue Dios cumple sus promesas, también ahí se repite bastante. Pero ¿eso qué me quiere decir a mí? Que Pablo quiere hacer mucho énfasis en esto, mucho énfasis en esto, en la ira de Dios. Entonces que Dios nos ayude y que ojalá un día de estos en nuestros púlpitos, así la gente no vaya a culto. Yo le digo a la gente en la iglesia, ustedes no vinieron el domingo porque sabían que iba a predicar fuerte, ¿cierto? Pero es que yo tengo una responsabilidad como pastor y predicador. Muy bien, la semana pasada tuvimos un conversatorio muy importante y muy interesante, fue muy bonito, según mal no recuerdo el capítulo 7 que propuso nuestra hermana Marcela, que ya no está en clase. Marcela, ¿por qué haces eso? Y quiero que hoy, de los que hicieron el trabajo, alguien proponga un capítulo. Alguien proponga un capítulo, el que más le haya llamado la atención, ¿por qué? Y hablemos de ese capítulo en los últimos 15 minutos que nos quedan. ¿Quién lo quiere hacer, por favor? Pues a mí me gustó mucho Romanos 4, Paz. Cómo el apóstol Pablo hace énfasis respecto a Abraham, a la fe de Abraham, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese mucho, pues me gusta también mucho Corintios 12, donde habla del amor. Es que Romanos es muy profundo, cada capítulo tiene su esencia, ¿no? Pero el Señor me ministró fuerte a mí en el capítulo 4, Paz. Pues no sé, alguien más ahí de los que saben, el No, pastor Guille, que es un estudioso, ese capítulo que 4, tú ya hablaste. Capítulo amén, Paz. 4 y quiero que nos digas qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que más te gustó, porque me dices que te gustó mucho el capítulo, y por qué te gustó tanto, por qué te identificaste tanto con el capítulo 4, Pastora Estela. Cuéntanos, por favor. Bueno, porque claramente Pablo pone como un ejemplo claro a Abraham. Entonces a mí lo que me toca fuerte aquí es el tema de la fe. Y de hecho Dios me dio un tema, denme un segundito porfa, basado a lo que es la fe. Perdón, Paz, eso sí me disculpa porque no estoy todavía bien de la garganta, estuve muy enferma, ando un virus muy fuerte y Sí, todavía estoy un poquito pues mal de la garganta. así es. Entonces me llamó, ok, prosigo. Entonces me llama muchísimo la atención el ejemplo que él nos da, o sea, de lo que Abraham le impartió al mundo, ¿cierto? Acerca de lo que es tener fe y de hecho pues es lo que decía anteriormente, quiero hablar precisamente de lo que es la fe este domingo en la iglesia. Y bueno, yo me identifico mucho con ese tema, pues por lo que yo he vivido a lo largo de mi vida cristiana y sobre todo estos 15 o un poco más de años que hemos vivido acá entre Funza y Mosquera, que hemos tenido un proceso muy fuerte y creo que la fe es la que debe mantener al ser humano. De hecho, me hacía llorar porque yo decía tremenda la fe, o sea, que Abraham tuvo, pero lo que Dios más me ministraba a mí es tremendo el cristianismo de ahora, porque aún nosotros sin ver, ¿cierto? Sin literalmente ver al Señor. Si nos vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles y tanta gente que tuvo acceso a Jesús, que anduvieron con él, convivieron con él, compartieron tantas cosas, pero dice que más bienaventurados somos nosotros que sin ver hemos creído. Entonces a mí eso me llama muchísimo la atención y el Señor me quebrantaba en esa parte. Yo creo que somos muy valientes los que creemos a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, bueno, ¿cómo podría decirlo? De los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida cristiana, de las barreras muchas veces, de las pruebas, de los desiertos, de los procesos, etcétera. Pero pienso que cuando la palabra de Dios está sobre nosotros, ¿cierto? Y hemos sido marcados con una palabra, o sea, nada ni nadie nos puede quitar eso. Entonces, el capítulo 4 de Romanos, lo que el apóstol Pablo le quiere impartir a los romanos es eso, porque es
que Pablo lo vivió, o sea, después de que Pablo fue transformado, uy, Dios mío, la vida de Pablo fue muy increíble y pone a Abraham como ejemplo, pero el mismo ejemplo también se lo dio el apóstol Pablo a los mismos gentiles. Perdón, pastor, perdón. Es que estuve muy mal de la garganta y cuando hablo mucho se me hace como un taco en la, en la, en la garganta y no puedo así hablar como muy bien. A ver, yo me voy Tranquila que para todos el... estamos así. Sí, Paz, es que eso es como un virus muy fuerte que anda, no sé, como en la atmósfera. Aquí hemos estado orando muy fuerte por eso, porque es que han habido varias personas aquí en mi casa y no conozco, y de hecho, pastores, ministros, iglesia que se ha enfermado mucho, Paz. Y mi esposo por ahí anda también lo mismo. Entonces, si es el 4 que habla de la fe, ¿cierto? Me voy para allá, voy a buscarlo, que yo lo estuve estudiando. Yo dije, me llama mucho la atención. Sí, es el Listo, 4. que alguien más vaya mirando sus notas porque vamos a seguir hablando de este capítulo. Amén. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario, bueno, como gracia, sino como deuda, más el que no obra, perdón, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, qué lindo es Dios con cada uno de nosotros, nosotros los que ahora pues somos llamados gentiles, ¿cierto? Que hoy tenemos acceso también al Padre, obviamente a través de la obra que hizo Jesús, que hemos creído en Él, que creemos en Él, que tenemos una fe increíble, y eso fue lo que Pablo le impartió a los romanos y lo que les dio a conocer, porque por eso Dios eligió a Pablo precisamente para él impartirle ese mensaje maravilloso acerca de Dios, no siendo ellos judíos, ¿cierto? Sino como Dios le dio a ellos, les transmitió no solamente la fe, sino el amor y tantas cosas a través de Pablo, pero en este caso la fe. Entonces pienso que es increíble que nosotros, no siendo judíos, sino gentiles, y le estemos creyendo al Señor, porque es que imagínense que ni aún los mismos judíos en la época del Señor Jesús creyeron tanto, yo creo que como creyeron los romanos, bueno, o como la iglesia a la que Pablo le impartió la palabra pudo creer por el hecho de que no eran judíos, porque aún el mismo pueblo, aún los mismos hebreos negaron a Jesús. Sabemos que ellos mismos lo crucificaron, que anduvieron con él, convivieron con él, pero terminaron entregándolo. Pero nosotros hemos creído, o sea, simplemente por fe en lo que él ha hecho, en la obra que él hizo, y como Pablo lo pudo experimentar, porque Pablo pudo tener un encuentro con el Señor que cambió y transformó su vida por completo. Esa fe que él adquirió en el Señor fue lo que le llevó a transmitirle ese mensaje, en este caso a los romanos, pues que eran gentiles, que no eran hebreos. Perdóneme mi paz porque no puedo hablar mucho porque me ahogo, es que yo estuve muy mal, me tocó tomar antibiótico y todo. No sé si me están entendiendo lo que yo les quiero decir. Sí, todo bien. Sí, señora. Y dice el versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, tremendo, porque siendo ellos incircuncisos,
¿cierto? Porque estamos hablando de un pueblo que no era judío, pero cómo ellos pudieron alcanzar salvación, cómo ellos también pudieron alcanzar vida eterna, cómo ellos también siendo gentiles pudieron también disfrutar de cada una de las promesas que se les había dado al mismo pueblo de Israel. Y creo que nosotros pues hoy somos parte de ello porque también somos descendencia de Abraham. Y creo que a Dios le agrada eso de una u otra manera en este tiempo, nosotros los cristianos que somos gentiles, que definitivamente hemos creído por fe, amén, por fe, en la palabra, en lo que Dios nos dice. Anoche hablábamos en el servicio que teníamos acá, le preguntamos, de hecho, a la iglesia, o sea, porque es que usted cree en Dios, todo el mundo dice yo creo en Dios, pero creerle a Dios, o sea, es vivir la palabra, o sea, es creer a la palabra, porque es que la palabra misma es Cristo, la palabra misma es Jesús. Y cuando yo habito en Jesús y Jesús habita en mí, es decir, la palabra habita en mí, yo vivo la palabra. Amén. Y eso fue lo que Pablo le transmitió a los romanos. Listo. ¿Alguien más acerca del capítulo 4, por favor? ¿Alguien más? Estamos en 4. ¿Quién? Nadie. Dios mío. ¿Qué te quedó a ti, Pastor Guillermo, del capítulo 4? Buenas noches, pastor. Sí, cosas bonitas ahí del capítulo 4, empezando porque si nos devolvemos a la descendencia de nuestro padre Abraham, él era de un pueblo idólatra, él veneraba a otros dioses, pero el Señor en su infinito amor pues lo llamó y en esa condición él no le importó cómo fuera, así como le pasa con nosotros, no importa la condición que estemos, él nos llama y vemos que cuando lo llamó, Abraham le creyó, desde el momento que Dios lo llamó, él le creyó y su llamado y él le dijo que saliera de ahí y él empezó a salir. Y todo lo que hizo nuestro padre Abraham fue por fe. Fue por fe porque en ese tiempo, cuando empezó a llamarlo, él no estaba ni la ley ni la circuncisión. Entonces, él fue por la fe que tuvo, porque más adelante sí se hizo la circuncisión y fue él el primero que llamó a hacerse que hiciera la circuncisión por el pueblo, pero no está la ley, porque la ley empezó fue por Moisés. Entonces, lo tremendo que hace Dios, llamar un hombre de un pueblo pagano, ¿sí? Para ponerlo en alta, y más este hombre le creyó. Le creyó tanto al Señor que cuando le pidió que le entregara a su único hijo por el cual iba a dar descendencia, él no se lo negó, él no lo pensó, él fue a entregárselo, tanto que en Juan 8:56, perdón, creo que no me acuerdo ahorita, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, Abraham nuestro padre vio mi día y se gozó que iba a verlo. O sea, tanto es la conexión que se habla de nuestro padre Abraham desde un comienzo, la fe que tuvo a él, que el Señor pone por encima acá en este capítulo, la fe de nuestro padre Abraham casi por encima de la ley. Entonces, es una enseñanza que me ha tocado mucho a mí porque a mí me ha tocado vivir por fe 5 años, ya yo viviendo por fe. Dale. He sabido que es vivir por fe, que es moverse por fe, que es creerle al Señor sin haber nada, que es seguir, caminar sobre la palabra. Yo siempre he dicho, cuando dice la palabra que en el comienzo del principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, es la palabra, Jesús es la palabra, y caminar sobre esa palabra que me ha dado el Señor por medio de Él y por medio de sus siervos, caminar sobre esas palabras, créele a Él, y hasta que Él se me ha sostenido, sé que me seguirá sosteniendo. Entonces me toca mucho por la parte de la fe también de nuestro padre Abraham, porque aprendemos mucho de él. Fue justificado no por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo en su llamado, y aún a la edad que tenía, creerle al Señor que iba a ser padre de toda la descendencia de multitudes y de naciones.
Y ya cuando él vio que la esposa también, ya la edad que tenía, entonces todo eso el Señor le contó por fe y le creyó al Señor, y así tenemos que ser nosotros, créele. No importa las circunstancias que estemos viviendo, es por fe que tenemos que andar y no por vista de su palabra. Listo. Muchas gracias, Y la mis obediencia, pastores. perdón, y la obediencia también, porque es que Abraham también se caracterizó por eso. No solamente la fe que él transmitió, sino que él fue muy, muy obediente siempre en lo que Dios le decía. No refutó de ninguna manera y lo que el pastor Guillermo lo decía en el sacrificio de Isaac, por ejemplo. Cuando Dios en Génesis 12 habla de que le dio la orden de que saliera de su tierra y de su parentela, o sea, él no refutó de ninguna manera, sino que simplemente obedeció. Entonces, yo me identificaba mucho, como lo dice el pastor Guillermo, porque es que mi esposo y yo hemos vivido un proceso muy fuerte de 15 años acá en Funce y Mosquera y ha sido muy fuerte, Paz, ha sido muy fuerte lo que nosotros vivimos y llegó un momento en el que ya como que no habían fuerzas, como que queríamos desistir, sobre todo yo en un momento, una prueba muy fuerte, yo dije no más, pero ahí es lo que yo decía anteriormente, cuando hay una palabra, ¿no? Y cuando Dios se marca con una palabra, entonces creo que yo le dije al Señor en algún momento, a mí me pasa lo del profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. Entonces, cuando la palabra de Dios impregna en nosotros, es muy difícil dejar de creer y de hecho dejar de obedecer. Entonces esas fueron dos características muy fuertes de Abraham, la fe y la obediencia. Y creo que muchos cristianos en este tiempo, aquellos que hemos sido procesados, nos podemos identificar con Abraham por eso. Y ese pues fue el mensaje que el apóstol Pablo le da a los romanos y puso de ejemplo a Abraham precisamente por lo que él vivió y por lo que él impartió al mundo y a las naciones, ¿no? Pues para que él Amén. creyeran en esa obra maravillosa que era en ese momento Jesús. Amén, amén. Entonces, dos cosas rápidas para terminar. La primera, lo que ustedes están hablando es supremamente relevante y es la Biblia. Romanos habla de la justificación por la fe y toma como ejemplo a Abraham como pues el padre de la fe, ¿no? Del que habla Hebreos. Y es muy importante que ustedes y yo entendamos que ustedes están contextualizando ya, que el vivir por fe, ya que contextualizar, entonces me meto ahí en el rancho, el vivir por fe no es para cualquier persona. Empecemos por ahí. No es para cualquier persona. Vivir por fe no es para cualquiera. Es para el que ha sido apartado para vivir por fe. O sea, Dios deposita unas herramientas y da un entrenamiento a ciertos personajes, a ciertos seres humanos para que puedan soportar ese tiempo de prueba al principio y después el vivir por fe es una maravilla, realmente. Es una bendición, o sea, no crean que los pastores que ya tienen, digamos, entre comillas, una vida hecha y una iglesia ya floreciente y que no se preocupan por la economía, no dejan de vivir por fe, ellos siguen viviendo por fe. ¿Mm? Lo que pasa es que ya están en un nivel diferente, un nivel donde la fe ya es madura, donde la fe ya es una fe madura realmente. Entonces, y quiero dejar el tema hasta ahí. Y quiero remitirme TLA, versículo 13, en la TLA del capítulo 4. Dios le prometió, y con esto termino, Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Verso 14, si la promesa de Dios fuera para los que lo obedecen, si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios. Su promesa no valdría de nada. La razón por la cual Abraham fue aceptado por Dios no fue por ningún tema de ley, porque la ley no existía. La ley se diseña y se le entrega a Moisés siglos después. Es más, el pueblo de Israel todavía ni existía. Estábamos hablando del que comenzó, de la raíz del pueblo de Dios, del pueblo israelita, del pueblo judío.
Entonces el ejemplo más grande que que los romanos tenían que tener y que nosotros podemos tener hoy en día es que la fe es más grande que la ley. La obediencia es más grande que el aprendizaje. Usted puede estar en el seminario bíblico y me alegra que esté y ojalá hayan más personas acá capacitándose. Pero una cosa es la capacitación intelectual y todas las herramientas que nosotros les podemos dar, y otra cosa es que usted vaya y enfrente. Vaya y coja esto y enfrente. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es servirle a Dios? Uno a veces se va a un viaje y a veces la ofrenda es chévere. Y le dan a uno buena comida y lo tratan a uno bien y a veces es un incierto. Y por lo menos en mi corazón nunca estará a cobrar. Jamás. Poner una tarifa no creo que sea saludable. No creo que eso sea sano en ningún ministro. Pero usted no sabe si hay para la gasolina, para los viáticos, si hay donde dormir, nada. Nada. Usted no sabe si al comenzar esa obra, si al comenzar esa iglesia, la gente va a ir el domingo. Yo le digo a la iglesia, conmigo no se estresen. Yo aprendí hace mucho tiempo a predicarle a 3 como si fueran 1000 y a 1000 como si fueran 3. No me afectan las multitudes. Y he estado en medio de multitudes, no me afectan. ¿Por qué? Porque el vivir por fe, a ver, ¿cómo les explico? Vivir por fe tiene como unos escaloncitos que uno va subiendo. Entonces al principio a uno todo le asusta. No, la gente no vino a culto y uno mira al alfolí y uno dice, no, mano. El diezmo no alcanza ni para el arriendo, la ofrenda que se recogió hoy no, me va a tocar a mí poner, no sé qué. O sea, ese es como esa primera etapa de ver todo muy humano, ¿no? De estar como todo el tiempo mirando el alfolí y preguntando, ¿será que sí alcanza? ¿Será que no alcanza? Para los servicios, para el arriendo, para comprar un sonido, esa primera etapa donde uno dice, ¿será que me retiro del trabajo? ¿Y qué tal que me retire y no me alcance? Y los hijos, y con muchas dudas empieza uno. Pero a la medida que uno va avanzando y va madurando la fe, hay cosas que uno ya las da por sentadas. O sea, a mí ya no me interesa el arriendo de la iglesia. Realmente no, es en lo último en que pienso. Yo sé que el Señor siempre va a proveer y ya. A mí ya me preocupan, en mi caso personal ya me preocupa es otra cosa. Ya me preocupa es que empieza a llegar mucha gente y ¿dónde los meto? Me toca moverme a otro lugar o abro otro culto o ¿qué hago? Ya me preocupa es formar otros pastores como lo estamos haciendo actualmente. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, como que la fe tiene niveles. No sé si esa sea la mejor expresión, pero para que me entiendan. Como para que la fe tiene niveles. Es muy diferente la fe que tengo que tener yo de pensar en pagar 1.500.000, 1.600.000 de arriendo a la fe que tiene que tener Ricardo Rodríguez para mantener semejante medio super hiper mega templo. Sí, es diferente. Entonces hay niveles. Y no solamente en lo económico, en formar a las personas, y si este se va este chino y de pronto se va la familia también detrás del hijo. Entonces la fe también es muy probada todo el tiempo. Entonces, no estamos sujetos a la ley para tener fe en Dios. Escúcheme eso, no estamos sujetos a la ley para tener fe en Dios. Estamos sujetos a la palabra revelada de Dios para poder tener fe en Él. Punto. O sea, y uno ya se lanza a hacer locuras, que antes uno era incapaz, uno le palpitaba a uno el corazón como 13.000 veces en un segundo. No, hoy en día uno ya dice, no, hace poco en el sector, y ya con esto de verdad termino, ilustración, hace poco en el sector donde tenemos la iglesia están atracando mucho los comerciantes. Nosotros estamos en un segundo piso, primer piso es un segundo piso grande, caben unas 70 sillas bien acomodadas y atrás tenemos salones y baños y cocina y oficina pastoral y todo, y bodegas, grande. Y en el primer piso hay un asadero de pollos. La dueña del asadero de pollos actualmente es miembro de la iglesia, asiste a la iglesia, su hijo
también está asistiendo a la iglesia, le estamos enseñando música y demás. Bueno, y están atracando. Y antier atracaron o sea, acá está el asadero, la iglesia, y acá en la esquina hay otro asadero, otro restaurante. Lo atracaron. Entonces esa señora estaba, pero con el súper miedo. Nosotros bajamos, les dijimos, vamos a orar, tranquila, vamos a orar. Oramos por ella, por los empleados, no sé qué. Le dije, ven, deberíamos hacer un grupo de oración acá, déjame hacer un grupo los lunes, los martes, en la mañana vengo y oramos y ponemos esto en las manos del Señor, les enseño la palabra y demás. Y a mí se me metió en la cabeza, oiga, ¿y ese local que atracaron, por qué no quedaría ahí buena la iglesia en ese primer piso? Y es un mastodonte. Es grandísimo, es como acá más o menos, donde estamos. Entonces yo digo, ya de pronto uno no se afecta, yo quiero que ustedes entiendan eso. Empieza uno ya a creerle más a Dios cuando uno ya ha vivido los procesos, como decía la pastora Estela, donde uno quiere renunciar, botar la toalla. ¿Ustedes creen que Abraham no quería botar la toalla en más de un momento? Es más, lo hizo. Llegó un momento en que Sara le dijo, acuéstese con la esclava, y él fue y lo hizo porque ya no le creyó a Dios. Entonces, y etcétera, o sea, hay momentos de niveles donde uno tiene que matar esos demonios, matar esos gigantes como David y después enfrentar otras cosas más grandes, ¿sí? Entonces ahí es donde Dios lo forma a uno. Me gustó mucho el capítulo 4, gracias mi pastora Estela por haberlo escogido dentro de tu estudio. Lástima el tiempo, empezamos demasiado tarde, no, tenía muchas otras cosas que hablar, pero pues bueno, el Señor nos ayude y podamos tener más espacios como estos de charlas que nos ayudan a crecer. Dios los bendiga, Dios los guarde de una manera especial, espero su mejoría, espero que se mejoren pronto y que yo también, porque estos días ha sido como complicado. Y sí, es por todo lado que están dando estas virosis tan fuertes. Mis amados, los amo mucho, gracias por compartir conmigo estos minutos de clase. Un abrazo desde la distancia, mejorémonos y avancemos y hagamos avanzar el reino de Dios cada vez más. Dios los bendiga. Amén, pastor, muchas gracias, que se termine de recuperar porque eso ha sido por todo lado, por acá también hemos estado. Yo estoy muy mal, la verdad, y mucha gente está así, la pastora María también está enferma. Entonces tenemos que orar fuerte por ese tema, que se recupere pronto, Paz. Muchas gracias por el tema. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos, Dios los bendiga y que gracias por este tiempito que es de mucha edificación y bendigo a cada uno de mis hermanos y a mi pastor. Pastor, muchísimas gracias. Me desconecté un momentico y no me di cuenta en qué momento volvieron a enviar el link, me perdí. Pero no, he hecho la tarea juiciosa de estudiar Romanos y bueno, habrá más tiempo para compartir y para hacerte preguntas. Por ahí las voy a anotar y cuando haya lugar las compartimos. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche.